Pangea. Llegó la hora de conocer más a la ciudad de Miami con su programa Vive Miami, donde todos quieren estar, promoviendo el turismo, el arte, la cultura y mucho más. Y ahora queda con ustedes su conductora, Julie García. Bienvenidos a Vive Miami. Llegó la hora de conocer más a la ciudad de Miami con su programa Vive Miami, donde todos quieren estar, promoviendo el turismo, el arte, la cultura y mucho más. Y ahora queda con ustedes su conductora, Julie García. Bienvenidos a Vive Miami. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra nueva emisión de Vive Miami Lifestyle. Los saluda Julie García, transmitiendo en vivo desde Miami, haciendo este enlace por Pangea Plus. En este momento transmitiendo también por Central FM Equilibrio, esta gran cadena que cada día crece más en México y en Estados Unidos, y por redes sociales seguramente en diferentes partes del mundo. Recuerden que Central FM es la cadena de comunicación binacional más grande de habla hispana. No existe ninguna barrera más que la que tenemos mentalmente. No hay muro que pueda separarnos gracias a la tecnología, todos reunidos en la misma frecuencia. Y bueno, pues aquí en Central FM Horizonte. Y bueno, como ya saben, Vive Miami Lifestyle es un programa especial para todos aquellos que quieren saber más de esta ciudad, dónde comprar, a dónde ir, dónde invertir o simplemente saber cómo se vive en Miami. No se olviden que pueden escuchar todos nuestros podcasts, Vive Miami Radio en iTunes y por supuesto por Spotify, y síganos en todas nuestras redes sociales, Vive Miami. Y oigan, déjenme platicarles que el domingo pasado se realizó un bazar virtual muy lindo de mexicanas emprendedoras que presentaron productos mexicanos y que, por cierto, ya están por distribuirlos por todo el mundo muy pronto, mujeres. Amas de casa que se aplicaron con la tecnología, con este bazar virtual, se están reinventando, señores, cosa que todos debemos seguir, no hay pretexto. Si las quieren seguir es @elbazar, SOFLO, SoFlo. Un abrazo a todas ellas. Y bueno, pues hablando de tecnología, de verdad, entre más conozco, más me apasiona la ciencia y lo que nos depara el futuro. Y no me gustaría que ustedes se quedaran atrás. Estamos dando un salto cuántico a esta nueva era que ya está con todos nosotros y nosotros en ella. Por eso quiero presentarles otra cápsula de mi querido Jorge Lerdo de Tejada, futurista y exocoach, que cada que veo sus cápsulas me impresionan más. La que ya tenemos de vuelta aquí en la esquina, esa tecnología, esa ciencia, ese futuro que ya lo tenemos aquí. Veamos este video. Todos los gobiernos se están digitalizando y la pregunta que todos nos hacemos es cómo se van a disrumpir, cómo se van a transformar. Te invito a que conozcas una de las transformaciones más grandes que se han dado en la humanidad. Quédate conmigo y conoce el futuro del e-government o gobierno digital. La realidad es que hoy en día la digitalización de los gobiernos puede implicar un ahorro muy grande para nosotros. Pero lo más importante es su eficiencia, porque con la digitalización los trámites son mucho más transparentes, la corrupción es menor y los estados y las ciudades pueden mejorar su eficiencia, capacidad y ahorro de energía al aplicar las tecnologías. Un país muy avanzado en el e-government, en la transformación digital del gobierno, es Estonia. Estonia decidió tomar el camino del desarrollo tecnológico para salir de la pobreza en la que se encontraba dentro de la Unión Soviética. Actualmente es el país más digitalizado del mundo, a tal grado que tú puedes ser residente, ciudadano de ese país, simplemente abriendo tu identidad digital. De esta manera puedes abrir un negocio y trabajar desde cualquier país donde te encuentres, a través de tu e-residence. Esta ciudad es como un robot viviente, con todos los servicios digitalizados. Tú ya no tienes que pararte en ninguna entidad pública para realizar tus trámites gubernamentales. Solo necesitas tu celular o laptop para realizar cualquier trámite.
Otra aplicación llamada Taxes 3.0 te permite pagar impuestos al instante. Y el sistema de educación en Estonia tiene un seguimiento para que los padres puedan ver qué están haciendo sus hijos y los avances de ellos mismos a través de un seguimiento personalizado que pueden visualizar en gráficas perfectas. Todo esto a través de una aplicación de Smart City en sus teléfonos. Te recomiendo que veas mi cápsula de ciudades inteligentes para que veas lo que el futuro nos depara. Bueno, siempre y cuando este gobierno se ponga las pilas. Los ciudadanos en Estonia cuentan con un perfecto sistema de salud absolutamente digitalizado, donde los ciudadanos, cuando se presentan, llevan su identificación digital y un carnet digital donde está todo su expediente médico, y esto es muy bueno porque no tienen que abrir un expediente en cada consultorio. Un expediente viaja digitalmente a todos los servicios médicos del país. De manera que cualquier doctor en el país puede acceder al historial médico de este paciente desde su computadora. Este historial médico está encriptado en blockchain. Esto quiere decir que nadie puede modificar tus datos, solo tú puedes permitir el acceso a ellos. Así los ciudadanos son dueños de lo más valioso que tienen, sus datos. Con esta digitalización profunda, Estonia ha desmaterializado muchos de los departamentos de las secretarías de gobierno, ahorrándose mucho dinero e invirtiéndolo en el bienestar del ciudadano. Una forma de gobierno que se plantea de esta innovación en Estonia es la cibercracia. En lugar de la burocracia, ahora es cibercracia. La cibercracia es donde se gobierna a través del uso eficaz de información. A esta cibercracia se le está implementando altas dosis de inteligencia artificial. Y cuando en la cibercracia las máquinas empiecen a tomar decisiones, nos llevarán a la posibilidad de un singleton AI. El doctor Nick Bostrom, quien planteó la hipótesis de un singleton AI, propone una entidad digital que en un futuro ejerce un poder mundial único centralizado, una inteligencia artificial que buscará soluciones adecuadas a cada situación, buscando el bien común de los ciudadanos. ¡Wow! Ciencia ficción. Una inteligencia artificial con un poder único, centralizado, que realmente sea como el presidente. Una tendencia en este mismo sentido es que ya ha habido candidatos digitales corriendo para puestos de elección en varios países. El proyecto no ha tenido una gran aceptación aún, pero marca una ruta para los gobiernos futuros. En Rusia, Alesa, una candidata robótica, contendió contra el régimen de Vladimir Putin, mientras en una gubernatura local de Japón, uno de los candidatos fue un robot llamado Michito Matsuda, y en Finlandia se creó un chatbot llamado Sam que también contendió en las elecciones locales. Imagínate esto, que en un futuro muy próximo en México hubiese robots, chatbots, algoritmos contendiendo contra humanos para las gubernaturas, diputaciones e incluso para la presidencia de México. ¿Por quién votarías hoy en día? ¿Por un humano o por un robot? Déjame tus comentarios. ¿Qué opinas de que en lugar de que exista un presidente, exista una inteligencia artificial y que en vez de políticos hubieran robots programados para lograr el bienestar de los seres humanos? Mientras tanto, en nuestro país la digitalización va muy lenta, tan solo tenemos algunos accesos muy pequeños a servicios públicos digitalizados, todos lentos y difíciles de usar. La moneda digital, la moneda CODI, ni siquiera se conoce. Y si quieres pagar impuestos en el SAT, necesitas un manual de este tamaño para siquiera entenderle. Mientras en varios países como Estonia, esta carrera ya empezó. Y ahora existen dos tipos de países en el mundo: los que se están digitalizando y los que no. ¿En cuál de ellos te gustaría vivir? Oigan, y qué interesante de verdad este video. Fíjense lo que nos depara el futuro. O sea, yo no lo puedo creer. Ustedes, me gustaría saber su opinión. Ojalá nos puedan escribir en Vive Miami, porque la verdad es que yo le doy gracias a Jorge porque me actualiza totalmente. Vamos a estar presentando algunos videos para que se empapen más de este futuro y en un futuro entrevistar al mismo Jorge. Muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante para conversar. Está con nosotros el abogado Javier Montaño Miranda,
García, quien tiene una licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Temple y una licenciatura en Derecho Mexicano del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey en México. Ha practicado la ley de inmigración en México y los Estados Unidos. Bienvenido, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y muchas gracias. Un placer estar contigo nuevamente. Gracias. No, es yo estoy feliz de verte. A ver, ya salimos a trabajar duro para generar la economía del país. No puedo creer que hace pocos días estábamos en números rojos, toque de queda, y de la noche a la mañana ya se reabre prácticamente todo. Parece que ya van a cobrar hasta multas por no usar tapabocas. ¿Cómo ves, Javier? Bueno, yo creo que es un tema demasiado extenso para 50 minutos de programa, pero en mi opinión siento que el Departamento de Inmigración, que es mi área, no ha parado, no se ha detenido, independientemente de que haya suspendido entrevistas personales y de hecho, cortes de inmigración estén suspendidas en la mayoría de las cortes a través de Estados Unidos. No ha parado. Esto es un tema que mucha gente ha dejado de aplicar a su ciudadanía o a su residencia, pero en realidad no ha parado de trabajar el Departamento de Inmigración. El COVID-19 ha afectado definitivamente en general en todos los aspectos, no solamente migratorios, sino económicos de los Estados Unidos, pero curiosamente el área migratoria siempre ha sido un área que independientemente llueve, truene o relampaguee, es un tema que a todos nos interesa porque de cierta manera nos llega directamente con un familiar o indirectamente con algún amigo o una persona que conozcamos. Oye, Javier, ¿y ya abrieron los juzgados? No todos. Hay ciertos cortes de inmigración que están funcionando. Hay ciertas cortes de inmigración que están abiertas. En el caso de Miami está parcialmente abierta, pero curiosamente el centro de detención de Miami que más fama tiene, que es el centro de Chrome, sigue abierto para la mayoría de las audiencias. Eso, en mi opinión, es una forma sumamente irresponsable de actuar del Departamento de Seguridad Interna, porque no solamente está exponiendo a los abogados, sino a los traductores, a las personas que trabajan en la corte. Siento que lamentablemente esta administración no ha tomado las medidas necesarias que el COVID requiere, el COVID-19, sobre todo porque no ha hecho a un lado esas ganas de seguir deportando a gente independientemente de que estemos en una situación pues de emergencia, ¿no? Una situación sumamente estresante y no solamente para nosotros, sino para personas que están detenidas también. Oye, Javier, y fíjate que estaba siguiendo tus redes sociales y fíjate que vi una foto muy interesante y se las voy a describir. Es un chico como de los años 40, 50, que trae un uniforme de Boy Scout, trae una máscara de gas, una hacha, una pala, impresionante. Y dice, America's Youth in Ready. Perdona, es que no alcanzo a leer. America's Youth to march back to school. The economy demands sacrifice. Wow. Es una manera muy sarcástica de decir que no estamos preparados para reabrir las escuelas. Es absurdo que la administración federal y la administración estatal no dé lineamientos de cómo reabrir una escuela. De hecho, como se está manejando es de que el gobierno federal está diciendo a los estados que tienen que reabrir las escuelas, pero no les está diciendo cómo reabrir las escuelas. No les está dando los lineamientos ni las herramientas para que puedan operar. Entonces yo me pongo a pensar, tú tienes un hijo o un nieto, lo vas a mandar a la escuela. ¿Qué pasa si uno de los niños tiene el COVID-19? Vas a poner en cuarentena a todo el salón, vas a poner en cuarentena a los maestros. Es absurdo que estemos arriesgando a tanta gente por reabrir una economía que lamentablemente no estamos listos para hacer esto. En mi opinión, si se corre el riesgo de un solo niño que vaya a fallecer por esta situación, un solo niño es suficiente para detener esta póliza tan absurda, en mi opinión.
no, hombre, esto sí está grave porque realmente no sabemos qué va a pasar. O sea, nadie lo sabe, ni siquiera los mismos científicos. Todo es investigación y bueno, pues obviamente hay que aventarnos a hacer las cosas, ¿no? Y una de las cosas bien interesantes que estaba escuchando es que a partir de noviembre pues empieza la influenza, bueno, flu, gripas y todo esto, y pues obviamente qué va a pasar con esta mezcla entre COVID y flu. Entonces lo que te dicen, bueno, pues a partir de noviembre, pues empieza a vacunarte por del flu, ¿no? O sea, y ya después, pues vemos qué va a pasar, porque nadie Estoy sabe. de acuerdo, es que la gente habla de una segunda ola. ¿Cuál segunda ola? Es la primera ola todavía. Lamentablemente, y sigo con lo mismo, tratamos de reabrir los bares y las escuelas ahora, las playas, demasiado rápido. Estamos lidiando con una entidad que no conocemos y la estamos tratando como si fuera algo de todos los días. Y sinceramente es lamentable que no exista una dirección, no existan pólizas claramente delineadas para nadie, porque es muy fácil querer reabrir una economía en este momento, pero ¿qué va a pasar si todo lo que hacemos del COVID hasta el momento, qué va a pasar si de repente estábamos mal? O sea, estamos lidiando con algo totalmente nuevo y en mi opinión, y sobre todo en el lado migratorio, siento que no se le está dando el respeto que esta pandemia tiene. Independientemente de la ideología política, si eres demócrata, si eres republicano, lo que sí es claro es de que estamos perdiendo, sobre todo en la Florida, que se tienen que tomar medidas mucho más agresivas, que lamentablemente tenemos que considerar que hay gente que no tiene sentido común y que sigue saliendo a la calle sin máscaras, independientemente que la ciencia diga que eso definitivamente va a limitar el COVID-19. Entonces, lamentablemente creo que debe de haber un lineamiento mucho más severo, quizás un mandate nacional de usar las mascarillas. Quizás eso no sea suficiente, pero definitivamente estamos viendo que hay 70,000 casos en las últimas, que fueron 48, 72 horas. Es ridículo. Entonces, en mi opinión, yo siento que abrir las escuelas es jugar a la ruleta rusa con los menores y con los maestros también. Híjole, sí, también con los maestros. Oye, porque ya estaba viendo aquí que por parte de la policía te están diciendo que si no usas tapabocas, va a empezar a haber multas, o sea, te van a dar... $100. $100, o sea, de entrada te dan como una, a ver, ten cuidado, warning. ¿no? Warning. Y ya, la segunda te empiezan a cobrar $100 y creo que ya, no sé si vaya a ser cárcel también, ¿no? Pero, o sea, está impresionante de cómo ya están empezando a tratar esto. Oye, pero entramos en el tema, ¿qué está pasando con DACA? ¿Qué pasa al día de hoy con esta historia? Bueno, DACA, como tú sabes, es un programa que institucionalizó el presidente Obama en la administración anterior, donde básicamente le está permitiendo a menores que vinieron antes de los 16 años, que no tienen récord criminal, que están estudiando en la escuela o que estuvieron estudiando en la escuela, de poder mantener sus estudios y o seguir trabajando. O sea, es una manera en que el presidente Obama ideó cómo introducir a toda esta juventud a la fuerza laboral y fuerza escolar o educativa en los Estados Unidos. Hay más de 600,000 aplicantes de DACA y lamentablemente, independientemente de lo que haya dicho la administración actual de que no lo iba a quitar, de que iba a tratar el tema con mucho corazón, literalmente, pues ha tratado de eliminar este tema a capa y espada, a un punto que lo llevó hasta la Suprema Corte de Justicia, donde gracias a Dios y al sentido común de los ministros de la Suprema Corte de Justicia fue rechazado, por lo que la administración actual, tratando de quitar DACA, perdió delante de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, perdió con una tecnicalidad. No significa, o sea, en pocas palabras, puede tratar de quitarlo nuevamente. No resolvió el fondo del tema, sino la forma del tema. Entonces, la administración actual, de hecho, automáticamente después de esa decisión, trató o mencionó que iba a tratar de quitar DACA otra vez.
pero curiosamente este efecto hizo que ahora aplicantes que no sometieron su aplicación de DACA inicialmente, ahora puedan hacerlo. O sea, durante mucho tiempo los aplicantes de DACA solamente podían renovar su DACA si lo habían sometido inicialmente. Ahora personas que nunca aplicaron a DACA pueden hacerlo. Entonces, en realidad creo que fue algo, fue una bendición, como se dice, a escondidas, porque ahora, gracias a la Suprema Corte de Justicia, estas personas pueden seguir con este beneficio. En mi opinión, es algo que debe de darse. Es algo, es absurdo que se le crucifique, que se le aplique un castigo casi Inquisición española a un joven que entró sin intención de entrar a los Estados Unidos, que sigue estudiando, que no tiene récord criminal. No puedes tener récord criminal para aplicar a DACA, y que lo único que quiere es seguir su vida en los Estados Unidos, porque para muchas de esas personas es el único país que conocen. Hay muchos aplicantes de DACA que no hablan español, que no tienen familiares en México, no tienen familiares en sus países. Entonces es absurdo que de repente los saques, los extirpes de este país, cuando lo único que han demostrado es un beneficio a los Estados Unidos. Yo quiero pensar que independientemente de lo que vaya a pasar en noviembre, con este cambio de administración, posible cambio de administración, yo creo que cualquier persona que esté dirigiendo este país tiene que darle el respeto y el tiempo y consideración al tema. El tema de DACA es algo muy delicado que lamentablemente se ha politizado demasiado, a un punto que es de verdad, es denigrante cómo están jugando con la vida de los dreamers, ¿no? de estos soñadores. Así es, así es. Oye, y bueno, también, y el tema central del que vamos a hablar ahora, la cantidad de mexicanos que están llegando a Miami, saliendo de México, es impresionante, ¿no, Javier? Si hoy alguien decide hacerlo, ¿nos puedes mencionar los diferentes tipos de visa y las o sea, cómo está actualizado? Actualízanos en todo esto, por favor, para migrar a Estados Unidos, porque hay muchísimos, ¿no, Javier? O sea, muchísima gente que se está viniendo. Sí, definitivamente. Lo más importante es no subestimar el tema. Cada caso tiene un camino distinto, pero por regla general, existen para México, existen visas de inversionista. Si es que una persona tiene un negocio que tiene la idea de abrir un negocio en los Estados Unidos, está una visa que es la visa L1, que es la transferencia de empleados. Si una persona tiene una compañía en México, en este caso, y quiere abrir una filial, una subsidiaria en Estados Unidos, existe la visa TN, que es una visa que se basa en el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, donde un profesional puede entrar a los Estados Unidos y tiene una oferta de trabajo. Está la visa de habilidades extraordinarias, donde una persona que ha demostrado que tiene distinción en su industria, y de hecho puede ser cualquier industria. Esta es una visa muy común en artistas y personas del medio artístico. Pueden venir a los Estados Unidos por un periodo de hasta 3 años. Hay maneras de poder entrar a los Estados Unidos, pero lo más importante es no subestimar el tema. Lamentablemente tomamos consejos de personas que no tienen la experiencia o no tienen tu mejor interés. Algo que es bien importante, sobre todo en el sur de la Florida, es de que existe mucha gente que con el título de notario empieza a dar lo que son los consejos legales. Lamentablemente un notario en los Estados Unidos rara vez es un abogado. Un notario, a diferencia de México, que tienes que ser abogado y tener años de experiencia practicando antes de tener ese título. En Estados Unidos no es el tema. El notario generalmente es una persona que solamente certifica que la persona que esté firmando frente de ti es la misma persona. Entonces, lamentablemente muchas veces vemos en mi oficina que llega una persona que aplicó una visa sometida por un notario. El notario, otra vez, no es abogado. El notario no tiene nada que ver con la ley de inmigración ni con la ley que se puede ejercer en los Estados Unidos. Pero más que nada es informarse. Un tema que ya hemos hablado anteriormente, que es muy común y que todo el mundo me pregunta, es lo de las escuelas.
Recordemos que las escuelas en Estados Unidos, por regla general, no te preguntan tu estatus migratorio, al menos las escuelas públicas. No te preguntan si estás legal, ilegal, si tienes visa de turista, de estudiante, pero curiosamente, porque la escuela te lo permita, no significa que el Departamento de Inmigración y tu estatus migratorio te lo autorice. Entonces, nosotros vemos que lamentablemente muchas personas, sobre todo de México o de países latinoamericanos, entran a Estados Unidos y van a la escuela, preguntan y les dicen, sí, tu niño puede ir a la escuela, para darse cuenta 6 meses después de que estaban violando los términos de la ley de inmigración bajo el estatus de turista para el menor y también para el papá. Eso generalmente tiene un castigo severo, se revoca tu visa automáticamente, no puedes cambiar otro estatus migratorio, tienes que salir fuera de Estados Unidos. Yo creo que todo eso se parte de la base de que nos informamos antes de hacer las cosas. Y curiosamente el tema migratorio es algo que se subestima. Muchas veces pensamos que es una forma nada más, o internet, o en un foro o forum de un chat migratorio en Google. Lamentablemente no es así. Es un tema muy delicado, sobre todo en las últimas administraciones. Hemos visto una tendencia sumamente agresiva y una tendencia para deportar al número que se pueda. Entonces tenemos, sobre todo como mexicanos, tenemos que tomar en cuenta que aunque seamos países hermanos y tengamos un acercamiento muy directo con este país, tenemos que tener la inteligencia de averiguar. Y yo te voy a decir una cosa, Javier, cuando yo llegué a este país yo no tenía idea de eso. O sea, de verdad, no tenía ni idea y yo creo que mucha gente está pasando por lo mismo. Por eso, de verdad, hagan sus consultas con gente que de verdad sabe, porque con tal de que no tú vente, o sea, y recibir dinero, y no, de verdad, o sea, la han pasado, o sea, demasiado mal. Así es que yo les recomiendo de verdad que vayan con un experto. Un tema que quisiera mencionar, que también es muy común y lamentablemente esto lo escucho muy seguido en mi oficina, es el cásate con un ciudadano americano para hacerte residente. Esto es no solamente éticamente incorrecto, es mal, es fraude, es perjurio, es todo lo mal que te puedas imaginar en la ley de inmigración. Pero aparte de esto, es algo que curiosamente la gente que hace esto, hay gente que lo hace lamentablemente y pues se sale con la suya, lamentablemente. Y los escuchas de repente divagando, diciéndolo en la calle. Pero curiosamente hay muchísima gente, yo te diría que a la gran mayoría, las detecta inmigración. Y esa gente es la que no dice nada, es la gente que lamentablemente ya no se puede hacer, en la mayoría de los casos no se puede hacer nada por su caso. Es una verdadera idiotez meterte en eso. Entonces, yo no me canso de repetirle a la gente que viene a mi oficina con esa intención. Número uno, yo no llevo ese tipo de casos, ni los voy a llevar. Son casos que lamentablemente le dan una mala imagen no solamente a nosotros, a los latinoamericanos, bueno, o europeos o donde sea, pero como abogado, si tú sabes, aparte de que éticamente hablando sabes que no lo puedes hacer, tú sabes que aunque lo hicieras, es muy probable que ese tipo de personas las van a detectar. Y cuando las detectan, lamentablemente no se puede hacer nada. Entonces, si hay algún mensaje que yo quisiera dejar al día de hoy, es de que bajo ninguna circunstancia se haga. Bajo ningún motivo tú puedes permitir o le puedes pagar a una persona para cometer fraude migratorio. Es perjurio, puedes ir a la cárcel, el peticionario puede ir a la cárcel, te pueden multar. Es un tema sumamente serio, no es nada más de que te dijeron que no y se acabó. No, migratoriamente hablando estás en el suelo. Entonces, esto es algo que lamentablemente veo muchas veces por necesidad, que gente se acercan a mi oficina o a oficina de otros abogados a preguntar acerca de este tema. Señoras y señores, no lo hagan. Es una idiotez hacer eso. Por favor. Así es, ¿no? Y sí, es así. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para obtener las principales visas?
Y te lo digo porque precisamente como estamos hablando de que muchísimos mexicanos, gente de toda Latinoamérica se está viniendo a Estados Unidos y ahorita esto, o sea, de verdad lo que está pasando. Y es lo que les estaba platicando a la gente, ¿no? Estamos en ebullición, o sea, todo el mundo estamos así. Sí. Entonces, estamos pensando mal, no estamos pensando bien o no estamos pensando. Y sí, hay que tener un orden. Y sí se puede. Así es que quisiera que tú, Javier, nos dijeras cuáles son los requisitos para obtener las principales visas y además, con cuánto tiempo de anticipación lo tienes que hacer, porque sí se puede, pero miren cómo lo tienen que hacer. El tiempo de anticipación depende de cada visa. Por ejemplo, una visa o la visa de habilidades extraordinarias, yo te dijera que un abogado requiere al menos unos 60 días para preparar ese tipo de solicitud. Hay otros tipos de aplicaciones que en realidad requieren 30 días, la visa TN, una visa L, una visa de inversionista, generalmente, dependiendo de la experiencia del abogado, pero lo más importante y lo que es un común denominador en todas las visas es no haber violado los términos de tus visas anteriores. Y esto es sumamente importante. O sea, cuando una persona, digamos, trabajó ilegalmente, se extendió del tiempo que debió haber pasado en los Estados Unidos, envió a sus hijos a la escuela, generalmente eso es una barrera para utilizar para aplicar a cualquier tipo de visa. Pero yo creo que la visa de la que más estamos recibiendo preguntas yo creo que es la visa de turista actualmente, porque como tú sabes, los consulados por el COVID-19 en su mayoría están cerrados. Entonces hay mucha gente que está en Estados Unidos o que quiere venir a Estados Unidos, en este caso de México, que no sabe si puede. Actualmente por la frontera no puedes, lamentablemente por la frontera no se puede entrar a los Estados Unidos, por avión sí se puede entrar a los Estados Unidos. Otra de los misterios de esta administración, porque uno sí y el otro no, o sea, eso no lo entiendo, le tuviéramos que preguntar directamente al Departamento de Estado, pero lo que yo veo es que las visas, en lo principal, no, al menos para extender las visas, no pudiste haber violado los términos de tu visa de turista. Pero lo que más nos están preguntando actualmente es cómo extenderlo o qué es lo que se tiene que hacer. Lo más importante para extender una visa de turista es hacerlo con tiempo. Una persona puede extender su visa de turista por cuestiones de enfermedad, por cuestiones de turismo. De hecho, si tú estás en Estados Unidos y por alguna razón no te dio tiempo los 6 meses de recorrer el tour turístico que tenías, puedes hacer una extensión en base a eso. Pero lo más importante es hacerlo con tiempo. Y sabes, algo que es muy penoso muchas veces cuando ves a una persona que entra a los Estados Unidos, no checa la fecha que debe de salir. Anteriormente, cuando entrabas a los Estados Unidos, te ponían un sello y claramente te decían la fecha en que tenías que salir fuera de los Estados Unidos. Ahora no, ahora se tiene que checar en una página de internet, que es si te vas a Google y pones I-94 Locator o localizador, ahí te va a llevar a una página de CBP, de Customs Border Patrol, y ahí con la información de tu pasaporte tú puedes ver exactamente la fecha en que tienes que salir. Y esto es sumamente importante porque muchas veces, por errores del mismo oficial o por capricho del oficial, no te dan los 6 meses, te dan menos. Entonces, es responsabilidad de cada persona revisar eso al momento que pisas los Estados Unidos. Porque el oficial de entrada te pudo haber dado 15 días en el lugar de los 6 meses. Eso significa que si tú estuviste aquí después del día 15, a partir del día 16, tu visa de turista se revoca automáticamente. Exacto. Eso significa que si tú tienes una visa revocada, ya no sirve. Tienes que salir fuera de Estados Unidos, solicitar una cita en el consulado, que actualmente están cerrados. Entonces tienes que esperar a que abran los consulados, aplicar una nueva visa, explicar por qué te quedaste, y si está dentro de la discreción del oficial consular, te la van a dar. Si no está dentro de la discreción del oficial consular, te la van a negar. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Es revisa tu I-94. No es responsabilidad de
de CBP decírtelo, es responsabilidad de cada aplicante que entra a los Estados Unidos. Y te voy a poner un ejemplo. Muchas veces, en el lugar de darte los 6 meses, te dan la fecha en que se vence tu pasaporte. Algo que en realidad es discrecional. Cuando tú entras a los Estados Unidos, aunque te queden 2 días en tu visa, te pueden dar 6 meses de estancia, ¿ok? Pero muchas veces el oficial ve, bueno, igual y se te va a vencer tu pasaporte en 3 meses, te pone esa fecha. Y tú, por no haber verificado, te pasas los otros 3 meses. Tu visa se revocó, tienes que salir fuera inmediatamente por los Estados Unidos. De hecho, a partir del siguiente día, eres deportable. Eso significa que si el Departamento de Inmigración te localiza por una razón, estás dentro de un escrutinio, una redada o lo que sea, te pueden detener, te van a mandar a un juez de inmigración y te pueden deportar. Entonces, hay que ser proactivos en este tema. Hay que tenemos la información a la mano, con programas como el tuyo que son sumamente educativos. Está la página de inmigración de internet, o cuando ya es un tema un poco más delicado, es con un abogado de inmigración. No tengo que ser yo, pero definitivamente una persona con licencia para ejercer derecho en los Estados Unidos. Eso es a fuerzas. No puedes jugar con tu tema, con el tema migratorio, lamentablemente. No, es impresionante. Es que déjenme decirles, porque me estaba acordando que hace como 3 meses me escribe una amiga: oye, Julie, estoy en el aeropuerto y pues obviamente era el viaje de la vida, ¿no? Se iban a ir a Disney, eran papá, mamá y sus 2 niños chiquitos, y que la visa del esposo estaba vencida. ¿Tú crees que pueda hacer algo? O sea, yo porque estaba aquí, o sea, pues no tengo ni idea, pero no creo. ¿Tú crees que aquí en el aeropuerto se puede hacer algo, yo? Oh, Dios mío. Bueno, nos puede pasar, o sea, pero sí, de verdad, o sea, no debe de pasar, ¿no? Bueno, y a ver, platícame, estas visas profesionales del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, de acuerdo al nuevo acuerdo, pues platícame de esto, ¿cómo podemos manejar algo, un tip o algo que nos puedas asesorar? Migratoriamente hablando, es el mismo tema de la visa TN que estaba bajo el TLC. Son visas que se le dan a profesionales, generalmente se le dan a personas que están dentro de una lista de profesiones autorizadas para obtener ese tipo de visas TN. Hay excepciones, hay veces que tú puedes aplicar a una visa TN sin tener un título profesional, pero es una manera muy beneficiosa para una persona que tiene una oferta de trabajo. O sea, no te puedes autopedir, pero si hay una compañía que está interesada, si eres abogado, arquitecto, lo interesante es que es una lista de profesiones que, en mi opinión, es algo irreal, porque, por ejemplo, no está basada en el Tratado de Libre Comercio, pero la profesión de comercio internacional no está. Sin embargo, están profesiones como apicultor, con todo respeto a la profesión, pero parece que sacaron muchas profesiones que debieron de haber estado ahí, y en lugar de ponerlas, pusieron, no sé, científico de lácteos. O sea, no sé. Y aquí es donde entra el tema de por qué es importante asesorarse con un profesional. El tema migratorio no está basado en el sentido común, ni en la justicia, ni en lo que tiene que ser. Se basa en la ley. Y si la ley dice que un apicultor tiene preferencia sobre una persona que tiene una licenciatura, cédula, maestría en comercio internacional, y modo, así es lo que indica la ley. Entonces, por eso es que es importante asesorarse con un abogado de inmigración. Otra vez, no tengo que ser yo, pero definitivamente alguien que maneje el tema. Y algo bien importante que yo creo que es bueno mencionar es que después de que empezamos a escuchar en las redes que el tema migratorio, que Trump y todo, vemos también que muchas veces abogados que nunca han hecho derecho migratorio ahora empiezan con esto. Empiezan a hacer derecho migratorio. Lamentablemente no tienen las tablas para dar asesoría, pero las dan.
Es como si a mí de repente me preguntan de, no sé, para pagar impuestos, pues lamentablemente no sé, no es mi tema, pero es bueno que antes de contratar a un abogado, que al menos tengas la curiosidad de meterte a hacer una investigación, preguntar, no sé si tienes conocidos que han trabajado con ellos, Google, el consulado, consulado de México, consulado del país de donde vengas, pero es bueno tener una referencia con quién estás trabajando, porque lamentablemente el sur de la Florida está lleno de gente que se dedica a estafar en este tema. Entonces, es muy triste que de repente viene una persona a mi oficina y me dice, bueno, lo que pasa es de que apliqué a una visa donde claramente no calificaban, donde lamentablemente, o sea, lo estafaron. Y muchas veces vemos que esta gente que se dedica a eso lo sigue haciendo, ¿no? O cierra su oficina en Miami y se va a Orlando, o cierra la oficina en Orlando y se va a Fort Myers. O sea, es un tema, la verdad, muchas veces que parece que estás en la dimensión desconocida. O sea, dices, ¿cómo es posible que pase este tipo de cosas? Pero yo creo que si lo hacemos de una manera pausada, inteligente y conservadora, yo creo que es un tema que se puede manejar bastante bien. Oye, Javier, y por ejemplo, las visas de inversionistas, ¿me puedes dar los rangos? Habíamos hablado de que hace casi, bueno, en noviembre del año pasado había incrementado el monto de inversión, que eran $900,000, ¿no? Para poner una empresa. O sea, los requisitos creo que, bueno, obviamente ya mucha gente lo sabe, que tengas tus empleados, que te des de alta, que aquí un día dije, oye, ¿cómo me doy de alta? ¿Qué? Sí. Bueno, y obviamente también me gustaría que nos asesoraras clase media. O sea, haz de cuenta, si yo soy una persona que estoy trabajando en México y que veo las cosas y digo, me quiero ir, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Cuánto tengo que invertir? ¿Cuánto tengo que meter? ¿Qué hago? Sí. Qué bueno que tocas el tema, perdón, porque muchas veces cuando escuchamos visa inversionista, automáticamente piensas 900,000 o la visa del $1,000,000, como se conocía anteriormente. Eso es para hacerte residente por medio de una inversión. Se llama EB5. Pero hay otras maneras donde tú puedes entrar a los Estados Unidos, al menos temporalmente, que esto en mi opinión es mucho más recomendable, donde no necesitas ese dinero. Por ejemplo, es la visa E1 o E2. E1 es un tipo de visa y E2 es otro tipo de visa, pero son visas donde en realidad no existe un mínimo para aplicar. En pocas palabras, tú puedes aplicar en teoría a una visa E2, por ejemplo, con menos de $100,000. No es recomendable. De hecho, lo que se utiliza en el mundo migratorio es que la inversión sea al menos de $100,000. Sin embargo, la ley te permite hacer una solicitud de una visa inversionista siempre y cuando la inversión sea sustancial. Eso significa que si montar tu negocio vale, no sé, $50,000, sustancial es de que tú estás haciendo una inversión sustancial de acuerdo al valor de ese negocio. Entonces, que estás pagando, no sé, $45,000 de los $50,000. Pero yo en lo personal, yo no recomiendo una visa E2 de menos de $100,000, porque existen otras maneras donde el Departamento de Estado, que es quien regula estas visas en los consulados, te puede negar esta visa. Entonces, generalmente una visa inversionista está hablando, conservadoramente hablando, de unos $100,000 para asegurar que la puedan aprobar. Obviamente hay leyendas urbanas en el mundo migratorio que dicen que han sacado visas con $30,000. Yo personalmente nunca lo he visto, pero creo que con $100,000 es una posibilidad de entrar a los Estados Unidos, inicialmente por un año, renovable. De hecho, mucha gente que vive en los Estados Unidos con ese tipo de visas porque la está renovando. Y de hecho, el día de hoy estaba fijando y pareciera que eso va a incrementar de 1 año a 4 años. O sea, parece que ahora una visa inversionista va a ser válida hasta por 4 años. Eso significa que si tú tienes un negocio, no tienes que estarla renovando cada año, sino una vez cada 4 años. Y yo generalmente recomiendo este paso primero, independientemente de que la persona tenga los $900,000, porque pasa mucho que la persona entra a los Estados Unidos y no le gusta, es la verdad.
hay gente que entra a Estados Unidos y está 1 año, 6 meses y no es para ellos, que extraña a su familia, a sus amigas, a sus amigos y se quieren devolver. Y es una verdadera lástima cuando una persona batalló tanto para obtener una residencia para que la pierda en 1 año. Porque acuérdate que un residente debe de vivir en los Estados Unidos. Puede estar temporalmente fuera, pero si tú eres residente de los Estados Unidos, tienes que vivir en los Estados Unidos y estás temporalmente en México. Entonces, si vas a hacer el paso a la residencia, es para tener ese compromiso de vivir en los Estados Unidos al menos hasta que te hagas ciudadano. Esos son 5 años. Pero vemos de repente que a los 6 meses se quieren devolver. O hay problemas en la pareja y uno se quiere devolver y el otro se quiere quedar. Y es realmente triste porque muchas veces se invierten pues, los ahorros de toda una vida para una residencia que no utilizaron. Así es. Ese es el otro lado de la moneda. La verdad es que mucha gente lamentablemente no les parece, no les gusta y se devuelven, que es muy, muy respetable. Pero cuando tú has invertido muchísimo dinero para obtener algo y una vez que lo tienes, lo sueltas, como que no hace sentido. Así es, y me pasó con una amiga que renunció a su residencia. Ya no quiero nada. Entonces, yo no sé cuál sea su opinión actual de eso, pero sí. Sí, oye, yo pero a ver, es que quisiera preguntarte, perdóname que te haya interrumpido. Ya estamos a punto de irnos, Javier, no puede ser. O sea, danos un panorama en migración si gana Biden o Trump. Ok, yo siento que si gana Trump van a ser 4 años de lo mismo. Esto es de una administración sumamente agresiva, sobre todo con países latinoamericanos. No estoy diciendo nada que no hayamos escuchado anteriormente. Tenemos un presidente que pues, lamentablemente no es muy fan de los latinoamericanos. Nosotros vimos que dentro de los primeros 10 minutos de su campaña electoral, bueno, lo primero que dijo, bueno, fue ofender a los mexicanos. Y yo siento que va a ser básicamente lo mismo, muy agresivo. Y va a atacar, creo que visas de profesionales, creo que va a atacar visas de inversionista, como lo está haciendo actualmente. Creo que si gana Biden se va a normalizar esto. Creo que va a ser agresivo, pero porque muchos críticos de él piensan que es demasiado suave o que va a ser muy suave, que va a abrir las fronteras, algo que no es cierto. Pero siento que va a ser un poco más normal y sobre todo va a ser más constante. El problema es de que de repente a las 8 o 9 de la noche vemos un tweet de la administración actual diciendo que va a cambiar algo que ha estado escrito en piedra en los libros migratorios por los últimos 20 años y de repente dice se acabó, y ese es un tweet. O sea, así es como nos estamos enterando de los cambios de la ley. A las 8 de la noche, no sé si fue después de ver un programa de Fox o no sé qué fue, no sé qué es lo que hace que se activen esos tweets en la noche, donde lamentablemente hace que la mayoría de la gente que no tiene estatus migratorio esté viviendo una paranoia constante. Y eso es una realidad. Y es muy triste ver cómo gente que a lo mejor sin estatus, pero que por mucho tiempo al menos estaba de cierta manera un poco tranquila porque su proceso estaba caminando, que de repente ves cómo realmente les empieza a afectar el estrés, ¿no? de ver eso todos los días, ¿no? Y yo siento que Biden va a ser agresivo, pero siento que al menos vamos a tener una uniformidad en la aplicación y en cómo y qué es lo que va a hacer, que es lo más importante. O sea, es no levantarte un día y decir cambió todo. Creo que lo va a hacer paulativamente, y eso de cierta manera a mí en lo personal como practicante de derecho migratorio me da mucha más tranquilidad de poder tranquilidad para poder aconsejar a mis clientes. Oye, Javier, y por ejemplo los trámites, ahorita ¿cuánto tiempo están tomando los trámites ya hechos? Y por ejemplo, si yo quiero tomar la decisión de que me voy a Estados Unidos, ¿cuánto tiempo puede tardar mi trámite? Bueno, depende. Si está dentro de Estados Unidos, depende de la visa, pero hay procesos que se tardan menos de 15 días. Pero
entramos en un tema ahí donde tenemos que tuviera que discutir el caso específicamente, porque acuérdate que tú no puedes entrar a los Estados Unidos con la intención de cambiar de estatus. Tienes que entrar a los Estados Unidos con la intención con la que entraste. Si entraste como turista, tienes que tener esa intención. Entonces no puedes entrar como turista con la intención de aplicar una visa de inversionista. Eso puede ser considerado como fraude de intención al entrar a los Estados Unidos. Pero si una persona ya está dentro de los Estados Unidos y va a aplicar una visa, digamos, de inversionista y tiene todo, o sea, digamos que ya hizo la compra del negocio, lo que sea, aproximadamente 15 días puede tener una visa de inversionista. Wow, pero pues obviamente sí. Esto es con tus ahorritos, o sea, saber cuánto. Sí, claro. Claro, pero por ejemplo, el trámite migratorio es el negocio y es el tipo de vida que uno lleva aquí, ¿no? Que se supone. Pero por ejemplo, lo que te acabo de mencionar, lo de la importancia de entrar a los Estados Unidos con la intención adecuada. Mucha gente tendrá la idea de entrar a los Estados Unidos como turista y decir, bueno, aplico la visa de inversionista inmediatamente, pero eso puede ser una bandera roja para el Departamento de Inmigración de que tú entraste con una intención fraudulenta. Y eso puede ser un problema para todos tus procesos migratorios futuros. Entonces hay que ser precavido porque estamos ahorita en una administración que sinceramente está tratando de ver cómo, en mi opinión personal, está tratando de ver cómo te niega tu caso. Entonces tienes que ser muy precavido y sobre todo hacer las cosas honestamente, hacer las cosas bien. No entrar en lo que mencioné hace rato de fraudes ni mentiras. No vale la pena. No vale la pena porque eso es preferible que te nieguen un caso diciendo las cosas bien a que te lo den y que después en 2, 3, 5 años el Departamento de Inmigración te acuse de fraude, donde no solamente te quite tu residencia o tu ciudadanía, sino que trate de poner cargos criminales por perjurio, por haberle metido a los Estados Unidos. Gravísimo, gravísimo. Oye, Javier, pues muchísimas gracias, pero a ver, ¿dónde te podemos seguir? ¿En las redes? ¿En tu página web? Bueno, mi página de internet es www.montanomiranda.com y estoy de la misma manera en Facebook. Mi oficina está en Miami y pues bueno, ahí me pueden localizar y bueno, mi teléfono es 305-854-9591. Trato de responder rápido, pero sinceramente, últimamente el número de llamadas y de correos electrónicos se ha multiplicado sustancialmente. Que la mayoría pero sí son consultas, básicamente. Sí. Que la mayoría son consultas, ¿verdad? O sea, todo el mundo está preguntando, todo el mundo está nervioso con su caso. Sí, y yo lo entiendo. Yo entiendo porque, como mencioné, estamos en una época sumamente rara. Si tú combinas esta administración agresiva aunado con el COVID, aunado con la falta de empleos y luego en esta economía tan rara de que las personas estaban recibiendo dinero, muchas veces más dinero de cuando estaban trabajando, pero ahora las personas, las compañías que los empleaban ahora ya no van a estar. Entonces va a llegar un momento donde la gente que está recibiendo este dinero, que los Estados Unidos está imprimiendo dinero literalmente, va a dejar de imprimir dinero y la gente ahora que cuando quiera volver a su trabajo, pues ya no va a existir porque esas empresas muchas veces cerraron, sobre todo los restaurantes y todo eso. Entonces estamos en tiempos muy extraños, pero lo más importante de todo es tener fe y hacer las cosas bien, es prepararnos. Si tú por alguna razón no puedes hacer nada en tu caso, al menos debes saberlo. Si por alguna razón te equivocaste migratoriamente, digamos que en algún momento dijiste que eras ciudadano americano, que esa es una de las peores ofensas que puede hacer en la ley migratoria, decir que eres ciudadano americano. Si no se puede hacer nada, debes de saberlo. Si por alguna razón no hay remedio migratorio, es importante que lo sepas para que no gastes dinero en una persona que te promete un beneficio que no existe. Por otra cosa, por si te detiene migración, para que tú sepas que no tienes ningún beneficio. Esa es otra cosa. O sea, muchas veces las personas que son detenidas se dejan llevar por los consejos de la gente que está dentro del centro de detención y muchas veces tienen beneficios y los tiran a la basura por firmar su deportación.
O sea, hay veces que los detienen, tienen algo que aplicar, pero le preguntaron a otro detenido y el detenido dijo, no, firma rápido para que te vayas. Se van y tiran a la basura un beneficio que los pudo haber llevado a la residencia. Verdad que les digo, asesórense bien, Javier. Oye, Javier, pues muchísimas gracias, te agradezco muchísimo por actualizarnos, nos has platicado cosas súper interesantes que espero que ustedes los tomen en cuenta. Muchas gracias, Javier, te lo agradezco de todo corazón. Gracias a ti y bueno, un abrazo a todos y bueno, seguimos en contacto. Gracias. Y gracias. Terminamos nuestra transmisión de Vive Miami. No se olviden de nuestras redes sociales y tampoco se olviden de ser felices y amar mucho. Convierte la fe en sabiduría y la esperanza en responsabilidad. Y recuerda que el amor es aceptar el proceso de los demás y que la alegría es tu derecho de nacimiento. Muchas gracias. Cuídense mucho. Saludos. Bye.